pero yo les voy a dejar documentos para que ustedes trabajen desde casa, ¿ok? Lo mismo 20 y 24 de septiembre, el 4 y el 8 de agosto, el 8, el 12 de noviembre y el 22 y 26 de noviembre. Entonces, vamos a hacer algunos cambios al respecto. Lo que estaba considerando era que pues ya no vamos a tener tanto tiempo para estar en clase, entonces lo que voy a hacer es disminuir la participación en clase al 20% solamente, darle más peso al examen y darle más peso al trabajo extra clase. Ahorita les voy o a las clases asíncronas, como quieran llamar. Ahorita les voy a explicar un poquito cómo quiero que trabajemos eso. Pero, pues este documento lo voy a subir. De hecho, déjenme subirlo. No estoy pensando si hay alguna diferencia. Lo que vamos a hacer es, yo les voy a facilitar unos videos que se encuentran en la red. Sencillamente no tienen gran ciencia, pero yo se los paso para que no tengan ustedes que estarlos buscando ni descargando ni nada. Ya se los voy a pasar directamente. Y ustedes lo que van a hacer es leerlos. Después me van a hacer un resumen con sus propias palabras de qué se trató el video. Todo eso. ¿Ok? Y eso es lo que me van a entregar. Entonces, por ejemplo, el próximo lunes no lo vamos a ver, pero les voy a dejar este video. Y les voy a dar ese mismo lunes para que lo entreguen, pero además además van a tener un par de días extras para que puedan trabajar en él. Entonces, el lunes, que es 23, entonces 25 tendrían que estarlo entregando. Ok, ahorita también voy a hacer ese apartado en donde ya se vea, donde les voy a poner la clase. Ok, y luego el 27 lo mismo, va a ser otro video, igual van a tener 2 días, entonces para el 30 ya tienen que haber entregado ese video. El video obviamente pues va a estar ahí, de hecho ya lo subí. Entonces ya deben de tener acceso a los dos. Así que pues no forzosamente tienen que esperar al 27 o al 23 o pueden ustedes llevar un bastante ritmo, su propio ritmo, ¿ok? Pero eso implica mucha responsabilidad de parte de ustedes. La verdad es que el primer video es un video muy sencillo. Creo que incluso dura como 16 minutos, entonces eso no les va a llevar mucho tiempo. Y bueno, ahorita les voy a... Déjenme ver. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profesor. El Excel, Sí, ¿verdad? Pero si yo cambio la pantalla, ¿ahí siguen viendo Excel o ya están viendo otra cosa? Sigue viendo Excel. No, seguimos en Excel. Ok, déjenme hacer un cambio aquí. Quiero que vean todos los movimientos que hago. Ahí están viendo Teams, ¿verdad? Sí, profe. Ajá. Ahí sé que lo que voy a hacer, que voy a poner aquí la tablet, como la otra vez. Y ahí ya puedo ver, nada más que voy a bajar el volumen. En un segundo. Ok, entonces, déjame ver. Ok. This device.
Ya puedo ver yo también que lo que están ustedes viendo. Entonces, esa es la idea. La idea es que... perdón. Entonces les voy a pasar unos videos. Esos videos ustedes van a tener que hacer una... Por ejemplo, aquí está videos, ¿no? El video 1. Welcome to MEMS Applications presented by the Southwest Center for Microsystems Education. ¿Hay que verlo? No lo pueden ver. Sí se ve, pero no se entiende lo que está diciendo. ¿No sé qué? Bueno, al menos yo no logro entender qué es lo que estaba diciendo. Sí, no se entiende. Ok. Pero bueno, ustedes van a tener el video tal cual, ¿no? Entonces, si se fijan, este es un video sencillo. Dura poquito y simplemente les dan una empapada de en qué se aplican los MEMS. Ya vieron, o sea, no tienen nada de... Ahora, entonces lo que ustedes van a hacer es escribir un reporte de lo que vieron, ¿ok? Para esto, entonces, yo quiero que lo hagan como en un blog. Estaba pensando, la verdad es que no tengo mucha experiencia en Microsoft Teams, pero en Microsoft Office, las herramientas de Microsoft Office, pero creo que hay creo que en la que pueden hacer un tipo blog es en SharePoint. Entonces se van a SharePoint, ponen crear un sitio nuevo, por ejemplo, y aquí le ponen, ¿no? Pues crear un sitio nuevo para un sitio en equipo o un sitio de comunicación. Lo que yo quiero que hagan es que se haga como un tipo de blog y en ese es en el que van a ir escribiendo todo lo que van a ir haciendo, ¿me entienden? O sea, no quiero que me entreguen el clásico documento en PDF o en Word, sino quiero que este tipo de tareas les sirva como para matar dos pájaros de un tiro. Entonces también me interesa que también vayan pues aprendiendo un poquito de este tipo de trabajos. Entonces, no sé, dice New Place to Create, pueden crear contenido y lo van a hacer, crean como tipos páginas dinámicas o documentos generales y lo ponen, y lo pueden compartir y lo ponen y ponen compartir conmigo y ya yo lo voy a ver de cada uno de ustedes. Y eso es lo que voy a ir calificando. No sé si les quedó claro. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle aquí tareas. ¿No? Por ejemplo. Y dice, bueno, pues este es entonces, no sé si alguien de ustedes tenga ya experiencia con esto, pero pues se van a divertir un poquito. Entonces, bueno, pueden usar templates o plantillas ya hechas o usar una propia, ¿no? Y entonces le pueden poner aquí new page, no sé, la quieren en blanco, entonces aquí le ponen en blanco y create a page y entonces aquí le ponen, no sé, video 1, ¿no? Y ya este es el resumen del video 1 y como pueden darse cuenta, pueden cambiar las columnas, pueden agregar imágenes, pueden hacer muchas cosas, ¿ya vieron? Entonces, está interesante. Entonces, ahí para que ustedes le vayan jugando y ya al final le ponen publicar.
que se va publicando. Y pueden copiar este, por ejemplo, y se van las links. No sé, vamos a ver. Aquí, ¿dónde está? Perdón, me equivoqué. Links. Conversation. Okay. No lo pongan ahí, yo voy a abrir el espacio, ¿no? Pero ya vieron ahí, yo veo ya como un tipo página de internet de resumen. ¿Sí les queda claro? Sí, profe. Entonces, usted va a abrir una asignación en la cual vamos a poner nada más el link. Exacto, exacto. Esto es solo un ejemplo. Pero también necesito que ustedes le jueguen un poquito en esto, ¿no? Se metan a investigar. Ustedes son una generación que creció con computadoras y todo esto, entonces yo no dudo que le vayan a encontrar el sentido a esto muy, muy fácilmente y muy rápido. Entonces, estoy seguro que ustedes van a ser más diestros que yo. Entonces yo les voy a poner aquí su assignment o su tarea y ya aquí está, ¿no? Entonces create title, página video 1, ¿no? Y vamos a ver para todos los estudiantes, tópicos. Y cuando les dije que era para el 34-25 en la noche, ¿no? Y entonces, ahorita. Déjenme ver. Creo que es todo, ¿verdad? Creo que aquí ya no tengo nada más que hacer. Aquí voy a poner que se cierre para que ya no llegue nada después de un malo. Ok, bueno, ya quedó. Entonces, ahí está para todos. Entonces ustedes se van a meter y van a simplemente compartir conmigo la liga de lo que hicieron y ya. ¿Les quedó claro? Sí, Sí, profesor. Y ya, pues ya vamos a ir haciendo eso, ¿no? Entonces, espero que no tengan más dudas al respecto. Esto es lo que vamos a hacer con esas fechas. Obviamente voy a ir subiendo los videos poco a poco. El segundo video es un video más largo, no se confíen. Este dura 1 hora. Esta es una explicación muy detallada. Es un simposio. Está bastante interesante. Porque les da muchos ejemplos. Además, otra cosa que me gustó es que está súper contemporáneo. Me parece que es de un simposio que sucedió la semana pasada, perdón, en este año, el año pasado. Y entonces las aplicaciones son como que de punta, ¿no? Entonces, además está sencillo porque no se meten mucho de lleno a lo que nosotros vamos a ver en clase de cómo se diseña, cómo se hace, cuál es toda la física que hay detrás de los memes, sino es más como práctico, como un lenguaje hecho para no profesionales en el campo, ¿ok? Entonces, ese es el segundo video, por eso les digo, chequenlo con antelación.
no se confíen, el primero está muy fácil, el segundo ya les va a costar un poquito más de trabajo, ¿ok? Pues vamos a seguir viendo lo que habíamos dicho, de cómo se hacen y todo eso. Los videos, al final de cuentas, me interesa que sean más como un refuerzo de lo que estemos viendo en clase. Entonces van a tener que, la mayoría de los videos van a estar relacionados con lo que estemos en ese momento en clase. Por eso estos dos primeros son muy introductorios, porque pues realmente no hemos hablado mucho al respecto. Después para el tercer departamental prácticamente va a ser, vamos a hablar de biomems, videos, y vamos a hacer lo de los artículos. Para los artículos también voy a querer que hagan algo similar. O sea, vamos a discutir el artículo entre todos, pero lo que yo quiero es que ustedes también hagan un resumen del artículo nada más. ¿Ok? Déjenme ver, profesor, estudiantes, descargar video, ya lo hice, do not save, esto no era mío. Bueno, no era para ahorita. Ok, entonces, ¿qué estaba haciendo aquí? ¿Alguien tiene alguna duda? Entonces, básicamente hacer un sitio de nuestra información. Sí, con lo que van a ir haciendo, con la información los resúmenes que van haciendo, ustedes van haciendo su sitio, su propio SharePoint. Yo también nada más me preguntaba si podría mostrar el procedimiento para crear otra vez un post, porque yo ya estoy intentando hacerlo y me salen algunas pestañas que a usted no le salieron y es como ya no sé. Pero es probable que a ti te salgan pestañas nuevas, otras pestañas, porque yo no lo estoy haciendo en la aplicación. Déjame ver si puedo. Mira, fíjate. New page. Hasta aquí iba bien. Sí. Ustedes lo pueden, o sea, para hacérselo más fácil, lo que ustedes pueden hacer es, miren, esta es la página que hice. O sea, se meten aquí a SharePoint. Vamos de nuevo. Se van a Microsoft, que todos deben de tener acceso a Microsoft. Entonces, lo tienen a través del IPN. Entonces, yo no estoy, no tengo las aplicaciones de Microsoft aquí descargadas. Bueno, sí las tengo, pero no a través del IPN. Entonces, no puedo abrirlo desde ahí. Por eso es por lo que lo estoy haciendo en el browser, en la página de internet. Pero mira, fíjate. Entonces, se van aquí. La primera que van a hacer es Create Site. Y le ponen Communication. Y le ponen nombre a su página, ¿no? Le pueden poner página del estudiante. O nada más su nombre, ¿no? Leonardo García, ¿no? Ay. Entonces ya, ahí ya les debe salir que está available en la dirección de entre comillas, porque al final de cuentas es solamente una página interna dentro del SharePoint de IPN que tienen, ¿no? Ya le ponen, sí, ok, les dice que está available porque nadie más hizo un examen Leonardo García, ponen finished. O terminar, no sé si depende de en qué idioma lo tengan, no sé por qué está en inglés en el mío. Y pues pueden buscar templates, pero yo diría que ahorita no. Y entonces aquí le van a poner new. Y ya ven, tienen varias opciones. ¿Hasta aquí me siguen? Sí. Y entonces le dan page, página. Pueden, vean, hay diferentes tipos. O sea, ustedes entreguen como ustedes quieran, ¿no?
yo hice esa básica de Blank. Eso me hace lo más sencillo como para empezar, pero pues ustedes pueden empezar con esta, ¿no? Por ejemplo, esta de visual. Y entonces le ponen crear página. Y aquí le ponen this is a text by part of the column section, bla, bla, bla. O sea, ya te lo da como un template, o sea, como tú le puedes ir poniendo, ¿no? Pero vamos a ver. Resumen del video. No. Ya, entonces aquí le pueden poner. Oh, le puse duplicate. Vamos a trash. Nueva sección, le pueden poner de 2 columnas, una columna vertical, vamos a ponerle 2 columnas. Y entonces en la primera columna le ponen, no sé, agregar texto. Y vamos a ver. El video explica, bla, bla, bla. Y pueden poner hasta imágenes, ¿no? No tengo imágenes, pero vamos a ver desde el stock que tienen, no sé, tigre. O sea, obviamente no van a poner tigrito, pero pues ustedes le pueden poner la imagen que quieran y así van trabajando, ¿no? ¿Ya les quedó claro? Sí. Pueden publicar. Pueden ir guardando, lo pueden enviar por correo, copiar, pues. Otra vez se van a Teams. Y entonces, Teams, no. Bueno. A ver si salen ya los secretarios. O sea, por ejemplo, a esta persona, y aquí me puede poner. Déjenme ver si aquí se puede poner directamente. Ya, este sí no lo sé, fíjense. Pero bueno, ustedes, porque solamente está el feedback. Bueno, pueden poner ahí, ¿no? Y ya. Bueno, ahorita no lo voy a poner por ninguno de ustedes, obviamente, ¿no? Pero, pues sí, entonces así ya le ponen. Ya, yo lo voy a abrir. Y ahí está lo que hicimos, ¿no? Obviamente ustedes le pueden cambiar todo. Y pueden hacer, obviamente lo van a hacer mejor. Y quítenle estas cosas, ¿no? O sea, y se dieron cuenta que venía así como para borrar y todo, ¿no? Y ya. ¿Cómo ven? Bueno, espero que vean bien. Voy a seguir entonces con lo que les iba diciendo. Otra cosa, también de parte de la jefatura, supongo que ha pasado en todos los grupos, les han dado, creo que como una liga para que ustedes llenen algo. La verdad es que no sé, creo que tiene que ver con el regreso a clases o algo así. Lo voy a poner ahí dentro de las tareitas que tienen que hacer para que entren y la llenen. No me queda muy claro cuál es el objetivo al respecto. Pero, ¿cómo ven? Entonces, ¿hay dudas al respecto de esta tarea? No solamente la extensión, solamente es como el comentario de lo que entendimos del video o tenemos que especificar algo. Miren, hagan un resumen. Imagínense que ustedes le quieren explicar a alguien en internet, o quieren hacer una página de internet, un blog de lo que aprendieron de los MEMS. Entonces, no quiero que hagan una traducción de todo y simplemente lo escriban, sino hagan
diseñen su página interesante respecto a... Les prometo que la primera que hagan no voy a ser muy estricto para calificar, y es ahí donde voy a hacerles el feedback y les voy a decir, ¿saben qué? Miren, yo quería algo más como esto, más como lo otro. Entonces, al menos para las primeras dos, pues sean creativos, lo que hayan entendido, lo que consideren ustedes más importante del archivo. Imagínense que les dije, hagan un resumen de lo que vieron en el video, y entonces se ponen y hacen el clásico archivo de Word en donde me ponen un resumen de lo que vieron en el video. Pues es lo mismo, nada más que lo van a poner en SharePoint, pero al final es un resumen. No les quiero poner límite de páginas porque para empezar no tiene páginas esta cosa, sino es simplemente un documento que ustedes comparten, pero pueden usar ligas. No, estoy más interesado, obviamente, en el contenido. Pero, sí, simplemente es un resumen, ¿ok? Ok, profe. Bueno, entonces, habiendo dicho esto, entonces vamos a continuar con la clase rápidamente. No, pues va a abrirme el otro macro, el otro drive. No, espérame tantito. Ok. Entonces, esta no es exactamente la que estábamos viendo la vez pasada, pero es una copia muy similar. Hemos hablado de esto, habíamos mencionado que hay una gran variedad de aplicaciones para los memes, y ustedes también lo van a ver. Una de ellos son los sensores. Por favor, cualquier momento que quieran interrumpirme, no hay ningún problema, pueden interrumpirme, ¿ok? Ay, ya no descargué la lista. Bueno, ya no hay participaciones, pero tengo que poner atención. Entonces, existen este tipo existen estos memes en muchos lugares, en muchas aplicaciones que estamos viendo. Por ejemplo, en las bolsas de aire de los automóviles es muy común, es un tipo de sensor normalmente capacitivo que tiene la posibilidad de detectar en el momento en el que hay un fuerte movimiento, un alto impacto, y entonces abre las bolsas de aire. También, bueno, los giroscopios para aplicaciones espaciales. De hecho, son muy similares también respecto a los que hay en los celulares, los memes que existen en los celulares para determinar las posiciones del celular. También otra clásico, uno de los más clásicos que se pueden encontrar aplicaciones de memes es en las impresoras de inyección de tinta, que también dentro de los ejemplos de los videos los van a ver, pero bueno, vamos a platicarlo con un poquito más de detalle también nosotros posteriormente. Pero al final de cuentas es un material, normalmente es un material piezoeléctrico, por el cual se hace pasar un voltaje, calienta tanto hace calentar tanto el material piezoeléctrico que después puede producir la inyección de la tinta. No vamos a ver con más detalle, obviamente. Dispositivos de radiofrecuencia para los teléfonos celulares,
Los switches ópticos también es otra de las grandes aplicaciones de los MEMS para la fibra óptica, para las comunicaciones de fibra óptica. Y los campos más utilizados en respecto a los MEMS es en los campos de la química y de la biología, que de hecho son los biomems, y el más común de todos es los microfluidos, las bombas de liberación también de fármacos o de dosificación de fármaco, pero creo que los sistemas de microfluidos son los más conocidos. Entonces, bueno, todos hemos convivido con los MEMS y a veces no estamos muy bien enterados al respecto, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de un smartphone y vienen muchos sistemas para MEMS incluidos, ¿no? Este es el que les decía de los sistemas de microfluidos, porque una de las grandes ventajas de los MEMS es que trabajan mucho con difusión. Entonces, la difusión se vuelve fundamental. Lo vamos a hablar poco a poco con detalle. Esto nada más es rápidamente una introducción. Pero algo que quiero que les quede claro es que existen muchos fenómenos físicos que tal vez a grandes escalas no son tan importantes, pero a escalas micros se vuelven preponderantes, como lo que les decía, los sistemas de difusión, la masa, la resistividad o la resistencia de los materiales, que normalmente pues no a tamaños grandes no sé, no representan realmente mucho beneficio, pero en el caso de los MEMS, estos pueden realmente jugar un papel preponderante, ¿no? Entonces, los dispositivos MEMS pueden, o más bien, algunos de los principios operativos de los MEMS son muy diferentes cuando se comparan con los dispositivos a gran escala, ¿ok? Entonces, las personas que se dedican a los MEMS, los fabricantes, los diseñadores, necesitan tener un conocimiento bastante amplio de conceptos físicos y de muchas otras disciplinas, ¿no? Entonces, estos microsistemas pueden acuérdense que lo que habíamos platicado en la clase anterior, se les denomina micro mecánicos y electrónicos, pero en realidad ya van más allá que simplemente mecánicos o eléctricos, y pueden ser puramente eléctrico, puramente mecánico, óptico, térmico, magnético. Esas son las principales, la principal naturaleza de estos MEMS. Y otra cosa es que la arquitectura de los MEMS involucra circuitos electrónicos y ópticos, generadores de señal y receptores, microsensores, microactuadores y microgeneradores. Vamos a hablar mucho al respecto de los microsensores y los microactuadores, que son, digamos, lo más relevante dentro de la tecnología MEMS. Y entonces se clasifican en 6 diferentes tipos. Unos son sensores, y existen como en tamaños de gran escala, existen muchos tipos de sensores, ¿no? Este que están viendo aquí es un acelerómetro.
pero bueno, al final de cuentas es igual, la definición de un sensor en los MEMS no es otra cosa más que la intención de medir cambios en el ambiente, ¿no? Y pueden ser sensores químicos, sensores de movimiento, inerciales, térmicos, ópticos. Este es un ejemplo muy clásico, capacitivo. Ustedes, quiero suponer que se acuerdan de sus clases lo ven en física y lo ven en circuitos electrónicos, ¿no? O sea, al final de cuentas, aquí tenemos un capacitor y en medio está un dieléctrico, ¿no? Y el valor de la capacitancia está determinada por el área que se encuentra, o la distancia que hay entre una de las placas. Y o sea, son dos polos y tienen el dieléctrico en medio. Entonces, ¿qué tanto dieléctrico existe? Pues va a depender, ¿no? Entonces, en una condición de no aceleración, pues está equilibrado, como lo ven aquí en esta imagen. Pero cuando hay una aceleración fuerte, pues se mueve. Y así de sencillo, va a cambiar la capacitancia, ¿están de acuerdo? Y entonces se provoca una diferencia en la capacitancia y esa diferencia va a contarse de manera eléctrica y entonces se va a determinar que hubo un cambio, una aceleración. Así es como funcionan estos microsensores de aceleración. Y bueno, no solamente hay sensores, también hay los MEMS que son actuadores, que bueno, estos son para proporcionar un estímulo a otros componentes, otros dispositivos. Normalmente los actuadores son la salida de los sistemas, ¿no? Entonces, los sensores son la entrada y los actuadores son la salida, ¿no? Y este es un ejemplo de un actuador en el cual, si se fijan, no es otra cosa más que un sistema que está aislado, que tiene un aislante y un conductor, son hechos con conductores, y cuando se está pasando una cierta señal, se maneja, se comporta de alguna manera. Vamos a hablar más a detalle de esto después, ¿ok? Después, cuando se hace pasar otra señal eléctrica diferente, o bueno, más bien, este es en la fase de subida. Si se fijan, este es el punto que está aquí, todavía no hay ninguna señal. Y entonces el dispositivo no ha cambiado mecánicamente. Después, cuando está en la fase de subida, obviamente va a cambiar, va a haber una diferencia de potencial y esa diferencia de potencial va a provocar que haya cambios en este pequeño mecanismo que va, físicos, lo va a atraer. Y entonces al atraerlo, esto se mueve, así, tan sencillo. Y otra vez cuando está en el punto cero, regresa a su estado habitual. Entonces, si se fijan, este dispositivo lo único que hace es jugar con las propiedades electromagnéticas de una barrita y ya puede cambiar la forma, ¿no? Obviamente aquí lo interesante es que puedes tú adherir a estos sistemas y en general provocar movimientos más importantes o más grandes. Y este es otro tipo de MEM. Si se fijan, al final de cuentas, este es un MEM de radiofrecuencia. Se utiliza para transmitir señales de radiofrecuencia y bueno, pueden ser interruptores, capacitores, antenas. Aquí lo que tienen es un sistema de dos plaquitas de igual manera. Y cuando está abierto el interruptor, bueno, pues no está haciendo ningún paso de corriente, pero en cuanto se cierre el interruptor, estas dos plaquitas se van a juntar una con la otra y entonces ahora sí cierran el circuito y ahora sí empieza a haber un cambio de corriente a través del sistema de radiofrecuencias. Entonces este es un MEMS de radiofrecuencia inductivo.
Ahorita no se preocupen tanto de los detalles, los vamos a ver con más, vamos a ver más detalle, válgame la redundancia, más adelante. Simplemente es como un bosquejo general para que vean cómo existen diferentes tipos de MEMS dependiendo de las propiedades con las que se trabajan y además de cuál sea su finalidad, ¿no? Ya tenemos sensores, actuadores, MEMS de radiofrecuencia. Este es un tipo, el número 4 es el Micro Opto Electromechanical System, Electromechanical System o MEMS. Y bueno, estos son usados para, como interruptores para señales de fibra óptica. De hecho, también hay algunos proyectores, por ejemplo, de estos como los que hay en los salones de clase o en los grandes teatros y cosas así, que trabajan un poco con esta tecnología. Creo que en uno de los videos viene algún ejemplo de esto, de los videos que van a ver. Pero es una tecnología impresionante porque no sé si ustedes ya llevaron BIOS 5 o no, pero bueno, en BIOS 5 van a hablar de fibra óptica. Y una de las grandes ventajas que tiene la fibra óptica en la transmisión de datos con respecto a los alambres de cable es que la fibra óptica puede incrementar el ancho de banda. ¿Y a qué se refieren con el incremento del ancho de banda? Es que puede pasar diferentes señales a través de cada una de las fibras que componen a la fibra óptica, ¿no? Pero bueno, no basta con eso. En este caso, aquí viene la información en estas fibras, pero pasa, los haces de luz que salen por la fibra óptica se hacen pasar por un arreglo de MEMS que están en forma de espejo. Y entonces, el espejo puede, o los MEMS, simplemente se mueve un poquito el espejo a un cierto ángulo y entonces puede reflejar la luz en otra dirección y estos pueden funcionar como switches o como una manera de generar interruptores. O sea, por aquí viene la señal, pero si tú este MEM lo tienes curvo, bueno, pues va a reflejarse a un cierto punto, que también va a mandar la transmisión a otra fibra óptica. Pero si lo tienes de otra manera, pues ya se acabó. No lo va a mandar a ese, sino lo puede mandar a otro diferente. Entonces, dense cuenta cómo aquí se combina dos instrumentos relativamente innovadores, o no innovadores, más bien nuevos, digamos, como son los MEMS y las fibras ópticas. Y bueno, nuevos les digo ya varios años, ¿no? Pero lo interesante aquí es que se logran hacer cosas que normalmente a escala grande o con cables electrónicos no se hubiera podido hacer. Y estos, les digo, se utiliza mucho para hacer interrupciones o para hacer switcheado de fibras ópticas, pero también se utilizan en microscopía y en sistemas de videoproyección. Entonces, imagínense el poderío que tienen estos, ¿no? Ok, otro de un tipo de MEMS es los MEMS para microfluidos. Y bueno, estos se usan para interactuar con fluidos, como se dice, y se hacen microbombas o microválvulas. Y bueno, la idea es manipular volúmenes muy pequeños de fluidos. Se usa mucho en química, y se usa mucho en física, y se usa en medicina, en análisis de laboratorios. Entonces, este es un ejemplo. Por aquí están pasando dos MEMS.
y tenga dos fluidos diferentes, y lo único que se busca hacer es separarlos de alguna manera, ¿no? Entonces, ya vamos a ver con más detalle, pero estos sistemas de microfluidos tienen la posibilidad de generar una diferencia en el paso de fluidos, dependiendo de lo que se quiera pasar, ¿no? Si están tratando de separar entre componentes que tengan algún tipo de material o alguna respuesta electromecánica, electromagnética, bueno, pues puedes hacer pasar a través de diferentes partículas con magnetos, puedes separar fácilmente dos sistemas de cantidades de fluidos muy, muy pequeñas. ¿Ok? Y los otros son los biomems. Los biomems son sistemas que están diseñados para interactuar con muestras biológicas, como pueden ser proteínas, células, reactivos médicos. Y creo que les había mencionado desde la clase anterior, uno de los más uno de los ejemplos en los que se utilizan los MEMS en la medicina son los sistemas de suministro de medicamentos o de fármacos, ¿no? Este es, por ejemplo, un sistema para liberar cierta droga en alguna parte del sistema nervioso central. Entonces, lo único que hacen es tienen un sistema de una fuente de voltaje wireless que va directamente a un sistema de, en este caso es FDDM, que lo único que va a hacer es recibir la señal y va a hacer cambios electrónicos en estos terminales, y solo cuando sea así va a llegar y va a liberar cierto fármaco. Si se fijan, es muy parecido a lo que les mencioné de la inyección de tinta, porque a fin de cuentas la inyección de tinta es algo así, nada más se libera las gotas de tinta ante un espacio pequeño. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario? No, profe, por el momento no. No, profe. Ok. Yo sí tengo una duda, profesor, que Sí. me surgió ahorita. Entonces, con este tipo de biomems para suministrar medicamentos, ¿se podría llegar en un futuro a utilizar esto, por ejemplo, para tratar pacientes diabéticos, que en vez de que se estén inyectando insulina, tener pues uno de estos dispositivos que esté liberando la insulina sin necesidad de algo tan invasivo como o sea, sería invasivo al momento de ponérselo al paciente, pero pues ya no tendría que estarse inyectando o tener una bomba de insulina, pues es un poco más molesto, ¿no? Está muy bien tu comentario, y de hecho es uno de los artículos que vamos a discutir en el tercer departamental. Y sí, efectivamente, la tirada de muchos de estos MEMS va para el suministro de insulina. Yo te podría decir que dentro del drug to release, o del suministro de fármacos, el de la insulina es la prioridad que hay, lo top que hay en cuestión MEMS para fármacos. Y lo vamos a ver con más detalle en el tercer departamento, pero sí, sin lugar a dudas, es una de las aplicaciones en las que más se está haciendo esfuerzos para el desarrollo de nuevas tecnologías. Pues, de hecho, profesor, hay unos prototipos, por así decirlo, que son una especie de parches. No sé si estén realmente trabajando con MEMS, pero el parche igual detecta como la falta de insulina o el restaurante o la situación, y él mismo ya inyectando, por así decirlo, la relación de la insulina al cuerpo, pero se ponen como parches tipo parche cafeína o algo así. Sí.
Exacto, es como un parche, sí, muy cierto, y esa es la manera en la que trabajan estos memes. Vamos a verlo con más detalle, pero sí, muy buen comentario de ambos, porque es una de las grandes, de los grandes retos que tienen los memes, y no duden en el futuro, este tipo de tecnologías pueden cambiar por completo la forma en la que se administran muchas medicinas, ¿no? Y la tirada de la medicina en general es hacer la medicina más personalizada, ¿no? Entonces, este es uno de los métodos para hacer personalizada la medicina, ¿no? Entonces, alguien tiene un tumor, bueno, también eso es otra de las aplicaciones importantes, pero no quieres atacar a todo un tejido, ¿no? Ya saben cómo son, por ejemplo, la radioterapia, las radiaciones son muy agresivas, sobre todo porque también golpean a muchas otras, a muchos otros células, mucho otro tejido que no está en una situación cancerígena, simplemente ataca todo lo que se encuentra, ¿no? Bueno, pues los MEMS también funcionan en cierta medida, o se intenta que en cierta medida sea específico algún tejido target, algún tejido blanco. Entonces, bueno, en general, los memes, por cierto, ya no les había olvidado, pero se los voy a recordar si no ustedes me lo recuerdan. Encontré también un documento en español de memes que me parece relativamente bastante bueno. Lo voy a subir también para que ustedes lo puedan consultar si tienen alguna duda de todo eso. Incluso estas imágenes creo que son de ese documento. Ya no me acuerdo, tengo una mezcla total. Pero se los voy a pasar también para que lo tengan ahí como referencia junto con el libro de las dos. El libro me gusta más como para lo de la fabricación y todo esto, pero este documento en español está bastante bien explicado como una introducción general de qué son los memes. Entonces, bueno, los MEMS están formados por microestructuras, microsensores, microelectrodos, microactuadores, justo lo que habíamos platicado, sensores, actuadores, estructuras o mecanismos y electrónica, ¿no? Entonces, las microestructuras son el armazón del sistema, los microsensores detectan las señales, la microelectrónica es la que procesa la señal y da las órdenes, y el microactuador es lo que ejecuta una acción. Al final de cuentas, si se fijan, pues estos son los clásicos sistemas mecatrónicos o electrónicos con los que ustedes se han familiarizado desde que empezaron con sus clases de electrónica, ¿no? O sea, necesitan una base en la cual se está trabajando, se requieren sensores para detectar señales. Además, ya que se detecta una señal, se va a procesar, entonces se necesita otro tipo de circuitería para procesarla, y luego, bueno, pues ya, ¿qué se hace con eso? Pues se manda a un actuador para que se ejecute una acción en base a lo que se ha detectado, ¿no? Así es como funcionan todos los sistemas mecatrónicos. Bueno, en este caso en los MEMS también se utilizan y también se necesitan de los cuatro, pero como ustedes lo saben, ya lo habíamos platicado, puede haber un MEM que sea simplemente un sensor, o un MEM que simplemente sea un actuador y ya. Ok, ahora vamos a ver cuáles son las ventajas y las desventajas. Otra cosa también, yo les voy a pasar estas diapositivas, entonces tampoco se estresen mucho escribiendo rápido o algo así. Pero me gusta más que pongan atención y que se lleven el concepto general, ¿no? Entonces, las ventajas son, una de ellas es que se pueden fabricar de manera masiva y a un bajo costo. Hay componentes que se vuelven muy sensibles. Por supuesto, la gran ventaja es el tamaño y el peso, que son reducidos. Entonces, un MEM puede ir en casi cualquier cosa sin que nos demos cuenta incluso, ¿no? Lo que les mencionaba, pues en el mismo celular ya hay bastantes MEMs. Entonces, no se necesita un espacio muy grande. Y obviamente, pues también mientras más pequeños son, el consumo de energía es más pequeño que cualquier otro dispositivo más grande. Tienen alta precisión
Y no es propiamente una ventaja de los MEMS que sean biocompatibles, porque bueno, pues, depende de los materiales con los que se le haga, pero obviamente lo que mencionábamos un poco es esto del invasivo, ¿no? O sea, no es lo mismo que te implanten un MEM a que te implanten algo más grande, ¿no? Entonces, mientras más pequeño, la tendencia a que sea biocompatible es mucho mejor. Ok, aquí mira, la verdad es que una de las ventajas es que las partes mecánicas son diseñadas específicamente para los MEMS. Pero siendo honesto, yo no sé si sea ventaja o desventaja, porque bueno, pues o sea, sí, la ventaja es que son diseñados específicamente, pero la desventaja vendría siendo es que obviamente su diseño o su fabricación es un poquito más, se ve un poco más afectado, ¿no? O sea, requiere más cosas para poderse fabricar. Los materiales tienen propiedades que permiten ser más fuertes y ligeros. Se desarrolla componentes electrónicos que son más rápidos, obviamente. Los sistemas mecánicos y ópticos son más rápidos y más complejos, como lo que les había comentado de la fibra óptica. Y bueno, pues se han desarrollado nuevos dispositivos optoelectrónicos a partir de eso, ¿no? Vamos a hablar rápidamente un poco de la historia que tiene que ver con esto. Al principio, bueno, pues se hicieron, se empezaron a hacer grandes avances en la microelectrónica últimamente, y mientras más pequeño sea, mejor. Y una de las cosas es que muchas tecnologías son muy prometedoras para muchas cosas, implantes cocleares, implantes visuales. O sea, hay tantas aplicaciones que abren la puerta de los MEMS. Los MEMS abren la puerta a tantas aplicaciones. Y la otra cosa es, una vez sabiendo diseñar o sabiendo controlar dispositivos de tamaño tan pequeño, las posibilidades de generar MEMS se vuelven realmente ilimitadas. Se pueden hacerse tantas cosas. Y últimamente, pues en las últimas décadas se ha empezado a desarrollar MEMS para todo y microsensores, sensores de temperatura, de presión, fuerzas de inercia química. Entonces, es una de las grandes industrias que han ido avanzando, ¿no? Entonces, aquí está simplemente una imagen de un smartphone y les muestra cómo hay tantos diferentes tipos o más bien cómo ha impactado o mejorado la tecnología MEMS a los sistemas, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el clásico. La calidad del sonido se ha mejorado con estos micro speakers o también los micrófonos. Hay una mejor comunicación. Se ha mejorado también las pantallas y también se ha mejorado en las baterías. Los sensores que tienen los teléfonos también se han visto beneficiados, las pantallas táctiles. Es impresionante cómo en el avance, si se dan cuenta, bueno, pues una de las grandes aplicaciones de los MEMS se puede ver en los celulares, y también en ellos se puede ver cómo ha ido avanzando esa tecnología, ¿no? Los celulares de hace 10 años tienen muchas carencias comparadas con los actuales, ¿no? Y no es otra cosa más que mejoras en los sistemas de fabricación de los celulares, ¿no? Entonces, hay baterías que pueden durar 3 días, celulares que pueden durar hasta 3 días sin carga y cosas así que tienen mucho que ver con eso, ¿no?
Otra de las ventajas es que se pueden fabricar el sistema de producción, puede ser en un mismo lote. Entonces, a lo que voy es que ustedes pueden tener una hojita de silicio o de microconductor, una capa del metal que ustedes quieran, y con una pequeña muestrita de eso, se pueden hacer muchísimos. Y entonces, ¡pum! Aquí es donde se puede observar un gran potencial que tienen. Aquí, por ejemplo, hacen un engrane por medio de un sistema de radiación. Vamos a hablar un poquito más a detalle de cómo se hacen más adelante. Pero durante el primer departamental prácticamente es al respecto. Pero entonces no se necesita mucho gasto para hacer unos cuantos MEMS. Y entonces imagínense cómo se puede explotar en el mercado esto, ¿no? Las cosas se vuelven más económicas, por supuesto, ¿no? Bueno, este es un poco de la historia que ustedes de hecho ya debieron de haber visto. Estamos hablando de que todo empieza en los 40 cuando estos tres personas, Shockley, Bardeen y Brattain, en los laboratorios Bell construyeron el primer transductor, ¿no? Creo que esta es la imagen clásica que viene, creo que en el Boyle, está en los libros de electrónica básica, los circuitos electrónicos, cuando desarrollan el primer transductor, ¿no? Luego el siguiente gran avance fue el primer efecto piezo-resistivo. Cuando detectan cuál es el efecto piezo-resistivo, no sé si ustedes, alguno de ustedes me quiera decir qué es el efecto piezo-resistivo. Ya tengo entendido que es la propiedad de un material de producir una corriente eléctrica a través de cambios en su estructura. Vaya, si se le aplica una presión o alguna deformación, este va a producir cierta corriente y viceversa. Si se le aplica una corriente, este va a empezar a tener cambios en su estructura. Sí, de hecho, más que ser generadores, el efecto piezo-resistivo ¿cómo se llaman estos? Materiales que tienen la capacidad de cambiar la resistencia que tienen, resistencia eléctrica que tienen cuando se deforman. Entonces, es como si ustedes tuvieran una resistencia, las cargas extensiométricas, por ejemplo, ¿no? Que tantito lo mueven y entonces la resistencia que tienen ya es completamente diferente. Y esa es una de las grandes ventajas de los semiconductores, porque los semiconductores tienen ese grado, ese nivel de ser piezoresistivos que ayudan bastante, ¿no? Entonces, los efectos, ese fue un boom que tuvieron los semiconductores, ¿no? Ese efecto piezoresistivo ayudó para hacer muchos tipos de sensores al respecto. Y entonces se logró mediciones de presión de aire o de agua mucho mejor que los metales y ya no se usa tanto el mercurio, por ejemplo, para hacer mediciones de presión. Ya no es necesario, ya se pueden hacer diferentes tipos de sistemas. Ok, ya en los finales de los 50 se creó el primer circuito integrado con un transistor de 3 resistencias y un condensador, y esto hace también la diferencia, ¿no? O sea, cuando se hace el primer circuito integrado, ahora sí, porque antes de los circuitos integrados lo que hacía era, pues se utilizaban transistores y resistencia y todo por separado, y entonces la idea de hacer un circuito integrado era poner todo en una simple plaquita y ya no era necesario tener todos los dispositivos por separado, ¿no? Después está a ver, denme un segundo, chicos.
Ya regresé, perdón. Entonces, bueno, pues esa fue una de las grandes ventajas de estos dispositivos, de los circuitos integrados, ¿no? Eso ya lo vamos a dejar para después. Se hicieron los transistores de silicio mediante grabado isotrópico de silicio. Vamos a platicar de este tipo de grabados más adelante cuando hablemos de la fabricación de los MEMS, pero se empezó a jugar con los dispositivos de varias maneras para ir generando diferentes tipos de conducciones y con ello diferentes respuestas, ¿no? Este es un ejemplo de la fabricación de la impresión de los matrices de la tecnología de inyección de tinta de las impresoras. Este es uno de los más clásicos ejemplos, ¿no? Entonces aquí donde ustedes existen unos compartimentos que tienen la tinta, y lo único que va a pasar es que hay una resistencia que se calienta bastante, y entonces cuando se calienta provoca cambios en la tinta que va a hacer que se tire una gotita, y que ya cuando se tira esa gotita, bueno, pues ya se pueden hacer se envía se tira sobre el papel y pues ya se queda plasmado en el papel, ¿no? En los 80 ya se hizo el proceso LIGA, también vamos a hablar de eso, que es una litografía, electroformación y modelado, y entonces vean este tipo de engranes, o sea, que se ven tan bien diseñados en un tamaño muy pequeño, ¿no? Y eso se utiliza con moldes y se les incide en rayos X, y con eso se puede realizar. Pero bueno, vamos a hablar de la fabricación más adelante. Pero eso es lo importante. Vean cómo se pueden hacer acabados muy, muy, muy bien definidos a microescalas, ¿no? Vamos a hablar, bueno, después ya viene la creación de más microdispositivos, en IBM, en 1860, pero bueno, vamos a hablar más adelante de ello. Ahorita ya no me voy a meter en detalle. Pero fíjense, en 1888 se hace el primer motor rotativo. En el 89 vean este tipo de dispositivos que tienen, que están en forma de peine para que puedan hacer diferentes tipos de movimientos. Yo creo que esto ahorita me lo voy a saltar un poquito más para no tener que... no detenernos tanto en esto de la historia, e ir un poquito más adelante a la fabricación, y ahí vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Bueno, en el 93 estos sistemas de los acelerómetros de los que ya hablábamos hace ratito, que se utilizaron se utilizan en las bolsas de aire de los carros. Este es un microarreglo como el que ya habíamos hablado, ya de los 90 estamos hablando, en donde se hacen incidir el meme. Al final de cuentas son pequeños espejitos en donde puede manipularse la trayectoria de la luz, y como les había mencionado, se usa mucho en la óptica, ¿no? Bueno, pues los sensores, de esto vamos a hablar con más detalle después, ¿no? Pero para poder obtener información del cuerpo, como sensores de visión, medidores de glucosa, de presión sanguínea, oxigenación en el cuerpo, de endoscopía. En la endoscopía se usa mucho, también supongo que se lo vieron en la clase de Bio 3.
sí es Bio 3, ¿no? Cuando ven endoscopios y los chips que tienen de las camaritas que tienen en la punta, bueno, pues llevan mucho de esta tecnología MEMS. Bueno, se pueden hacer cirugías mínimamente invasivas, como una de las partes más beneficiadas, pues son los endoscopios, ¿no? Al final de cuentas, la endoscopía es son técnicas que tienen como principal beneficio, que son un poco invasivas comparados con completamente abrir y revisar, abrir a un paciente y revisar lo que hay internamente, pues lo único que se hace es pasar guías o endoscopios, pues, y poder ver partes internas o obtener tejido, ¿no? Bueno, también motores lineales para microcirugía. Se han visto beneficiados con la tecnología MEMS. Yo creo que le vamos a dejar aquí, chicos. Vamos la próxima clase a empezar a hablar un poquito de la fabricación y de los materiales que se utilizan. No sé si tengan alguna duda. Profe, yo tengo una duda. Uh-huh. Todos estos que son utilizados para procesos, ahora sí que biológicos o para cirugías, como comentaba, ¿cuál es el procedimiento o si ya existe alguna norma para conservarlos y tratarlos antes de utilizarlos en la cirugía? Porque al ser tan chiquitos, pues con un simple estornudo, pues ya se contaminó, ¿no? Bueno, lo que yo me imagino. Oh, sí, tienes razón. Bueno, estos tipos de dispositivos normalmente se tratan de manejar en entornos estériles. Ya sabes que normalmente vienen estériles y cuando están en salas de cirugía o de procedimientos, simplemente se abren en el momento, en el instante en el que se van a utilizar y en teoría las posibilidades de contaminación se reducen bastante, ¿no? También existen muchas otras técnicas de esterilización en las mismas salas de cirugías, en donde incluso se pueden tener esterilizadores como un tipo de rayos UV o cosas así en el lugar y se puede trabajar ahí. No es tanto la problemática al respecto. Pero, ¿sabes si ya existe actualmente alguna normativa que regule eso? No, fíjate que no sé de la normativa al respecto como para regular eso, no lo sé. Pero bueno, digamos, de normativa para MEMS que se utilizan en el sector salud, pero en general para los MEMS, ¿hay algún tipo de normativa? No lo sé, fíjate, voy a investigarlo y lo comentamos en las clases venideras, pero sí se los voy a investigar respecto a normativas. No sé muy bien de normativas al respecto, pero seguramente las hay. Voy a investigarlo, por supuesto. Sí, igual y no una normativa, pero sí supongo que como son nuevas tecnologías, deberían de tener algún tipo de, no sé, de camino a seguir para ser segura. Sí, es interesante. Yo lo voy a buscar a ver si encuentro información al respecto y se las hago llegar. Ok, profe, gracias. Uh-huh. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, entonces... Sí. No hay dudas. Bueno, por ahora. Pues está bien. Entonces, la próxima semana, les digo, no tenemos clase, pero no son vacaciones. Simplemente no tenemos clase presencial, pero ya les dejé las actividades que vamos a hacer y nada más,
Si tienen alguna duda, pues pueden contactarme. Yo voy a estar conectado y todo eso, ¿no? Y pues ya, nada más, estamos en contacto. Cualquier duda que tengan, pueden mandarme un mensaje y yo les responderé. ¿Ok? Sí, pero para el caso de los videos, ¿tenemos hasta el día de la clase o no hay como una fecha específica? 2 días después días después de la clase. Entonces, para la del lunes, para el video 1, deben de tenerlo para el 25. O sea, el 25 en la noche ya, es lo más tarde. Ok, ese sería lo límite. Exacto. Y para él, pues sería, si la clase es el viernes 27, pues para el domingo en la madrugada, pues ya, ahí se acaba su límite. Ok, profe. Gracias. ¿Ok? Bueno, no se confíen en el segundo porque está más larguito. Profe, ya por último, ¿usaremos el mismo blog para todo el desarrollo de todos los videos? Sí. O sea, pueden usar diferentes y mandarme diferente liga, pero si quieren hacerlo en el mismo, no hay ningún problema, está bien por mí. Ah, ok, gracias, profe. Bueno, chicos, pasen un buen fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe, descanse. Gracias. Igualmente, hasta luego. Bye.